Bienvenidas y bienvenidos a Registro Paranormal, un podcast de entretenimiento donde exploraremos historias, experiencias y sucesos fuera de lo normal. Este es un espacio para compartir lo que sentimos, lo que vimos y todo aquello que al día de hoy no sabemos cómo explicar. Quisiera que juntos mantengamos vivos los relatos de antaño, las historias familiares y los ecos de los lugares en donde algo o alguien dejó su rastro. Porque toda historia merece ser escuchada. Soy Nie y esta noche abriremos el primer registro. Para iniciar, quisiera contarles un poco de mí. Desde que era pequeña siempre sentí curiosidad por esas historias que se cuentan en voz baja, esas que los familiares recuerdan en sobremesas largos y que nunca le pudieron dar una explicación. Antes de escuchar sus historias, quisiera contarles algunas de las mías. La primera que recuerdo fue cuando era pequeña, creo haber tenido unos 6 años probablemente, 6 o 7 años. Recuerdo que mi madre me castigó y me mandó a acostar a la cama con las luces apagadas y ella se fue a la casa de al lado, a la casa de mi abuela. Nosotros vivíamos en el mismo terreno con mi abuela, por ende las murallas daban una casa con la otra. Recuerdo haber llorado un rato, después de haber prendido la luz y haber tratado de calmarme. En eso sentí como algo subió a la cama, sentí el peso. Este algo subió a mis piernas, se sentían sus pisadas y comenzó a caminar hacia mí. Yo no podía verlo, no había nada ahí. Tenía los ojos abiertos, las luces prendidas, pero no veía nada. Grité y mi madre vino enseguida. No sé qué fue. Es el primer hecho inexplicable que tengo en mi memoria. La segunda historia que voy a compartir con ustedes es algo que me ocurrió en la adolescencia. Había fallecido mi abuela paterna y el funeral lo íbamos a hacer en la casa de mi abuela materna, que es el mismo sitio en el que ocurrió la historia anterior que les conté. Mis padres salieron a hacer unos trámites, me pidieron que ordenara la casa mientras ellos no estaban. Mi tía, que también vivía en esa casa, había adoptado un perrito cachorro. Y recuerdo que yo estaba haciendo aseo en la casa y al rato no vi al perrito, entonces lo fui a buscar por toda la casa, pero no lo encontré. Terminé buscando en la habitación de mis abuelos y el perrito estaba ahí. Lo tomé en brazos, lo saqué, dejé cerrada la puerta por fuera con pestillo y luego seguí ordenando la casa. Al rato de nuevo se me desapareció el perrito, lo busqué por toda la casa, no lo encontré. Por si acaso fui a mirar la habitación de mis abuelos y me di cuenta que el pestillo no estaba puesto. Yo dije, bueno, qué extraño, a lo mejor se me olvidó, debo tener la mente en otra parte. Abrí la puerta y vi que el perrito estaba ahí. Lo tomé en brazos, lo levanté y a mi espalda se enciende la tele de mis abuelos y yo pensé, bueno, debe estar programada, pero igual me dio susto, así que apagué la tele, salí rápidamente de la pieza de mis abuelos y volví a poner pestillo. Más tarde llegaron mis padres y les conté la situación, que había sido algo extraño para mí, y ellos me dijeron que probablemente mi abuela se había ido a despedir. La tercera historia que les contaré es algo que me sucedió cuando vivíamos con mis padres y mi hermana en la comuna del Bosque. Recuerdo que mis padres habían ido a buscar a mi hermana a la casa de mis abuelos porque ellos la cuidaban y yo mayormente me quedaba sola en mi adolescencia en esa casa porque mis papás trabajaban y a mi hermana la cuidaban mis abuelos maternos. Entonces recuerdo que un día, era como un día viernes en la noche, 8 o 9 de la noche,
y yo estaba sola. Pensé, voy a dejar todas las puertas cerradas para que no vaya a entrar algún ladrón y me voy a ir a dormir. La casa adelante estaba toda unida, luego venía como un mini patio trasero y después venía mi habitación. Entonces yo estaba en mi habitación, me levanté, fui a cerrar las puertas de la casa principal. Y cuando estoy cerrando la puerta que da al patio de atrás, la estaba cerrando por el patio de atrás para poder irme a mi pieza, escucho que desde adentro de la puerta me golpean. Me asusté muchísimo porque estaba sola, no había nadie adentro de la casa. Terminé de ponerle pestillo a la puerta y me fui a mi habitación, cerré la puerta y traté de llamar a mis padres. Ellos cuando llegaron vi que se prendieron las luces, esperé primero que aparecieran por la puerta, yo los miraba desde mi ventana y cuando vi que eran ellos, salí de mi habitación, les conté lo que me había pasado, pensamos que era un ladrón. Mi papá buscó por el interior de la casa y no había nada, no había nadie, no encontró a nadie. Imposible que se haya salido alguien por la ventana porque las ventanas en esa casa tenían reja, todas las ventanas tenían reja y las puertas habían quedado, que eran dos, solamente la de adelante y la de atrás que daba al patio trasero, estaban con llave. ¿Qué fue? No tengo idea, pero yo pensé que era un ladrón, de hecho llamé a mis padres diciéndoles se metió alguien a robar, pero no. La cuarta historia, también es cortita, ocurrió en esa casa también. Bueno, durante ese periodo de tiempo, como que la enseñanza básica y la adolescencia, ocurrieron varias situaciones extrañas, una tras otra. Recuerdo un día estar en la casa sola, había llegado después del colegio, me fui a mi habitación que estaba atrás y escucho que en la cocina se cayó algo. Fui a ver y se había desparramado el frutero, como si algo lo hubiese empujado. Se cayó y quedó todo desordenado. Me recuerdo haberlo armado, haber subido las frutas nuevamente, haberme ido a mi pieza y al rato de nuevo escucho el ruido, voy a ver y el frutero de nuevo era como que lo hubiesen pegado y hubiesen botado todo. Bueno, yo tomé mis cosas y me fui a la casa de mi amiga porque me dio miedo. Después cuando llegaron mis padres, ellos ordenaron el frutero y así, y desde ahí que no se volvió a caer. O sea, no era una falla del frutero. La otra situación extraña que ocurrió en esa misma casa era un día yo estaba en el computador, en el escritorio que teníamos allá en la casa, y daba hacia el baño. Mi papá estaba en el baño y de pronto escucho una explosión de un vidrio. Y me acerco a la puerta del baño y le pregunto, papá, ¿está bien? Y le golpeo la puerta. Y no me dice nada. Y vuelvo a golpear, papá, ¿está bien? Y me dice, sí. ¿Qué pasó? Le pregunto. Y me dice, se reventó la ampolleta. Él estaba en el baño haciendo sus necesidades y de pronto la ampolleta del baño se reventó sobre su cabeza porque estaba justo arriba del baño. Le cayeron los vidrios encima y no tenemos idea por qué ocurrió. En esa misma casa una vez también me pasó que estaba en el living de la casa y escuché en el segundo piso como que trajinaban mi closet. Y pensé que era mi hermana menor. Yo en ese entonces era una adolescente y mi hermana una niña. Entonces escucho este ruido, miro por la escalera y veo que el segundo piso estaba oscuro, no había ninguna luz prendida. Y voy a la cocina y le digo a mi mamá, mamá, mi hermana está afuera jugando o está arriba. Y me dice, está arriba. Entonces yo subí y dije, debe haber apagado las luces para que no la pillara que me estaba trajinando el closet. Y subo con toda la pachorra de ir a regañarla. Y cuando llego arriba no había nadie. Estaban todas las luces apagadas y no había nadie. Me asusté muchísimo porque me encontré sola allá arriba, en un lugar donde había escuchado que algo andaba.
Bajé corriendo, salí a la calle, al pasaje, y vi que mi hermana estaba jugando. Y volví a la cocina y le digo a mi mamá, ¿por qué me dijo que estaba arriba mi hermana, está jugando en la calle? Y como que la reté un poco porque le expliqué que me había dado miedo, que había subido y no había nada y así. Bueno, son situaciones que viví. De hecho voy a preguntarle a mis padres, a lo mejor ellos igual tienen historias dentro de esa casa que estoy saltando. Y bueno, yo ya no sé en qué número de historia voy, pero fueron varias situaciones que ocurrieron, como les mencionaba, en ese periodo de tiempo. Recuerdo que cuando yo iba en la enseñanza básica, como en octavo, séptimo, octavo, tenía una amiga gótica. Esta amiga gótica decía que podía ver el aura y hablaba de temas de energías y así. Y a mí me parecía muy llamativo, entonces siempre le preguntaba de ese tipo de cosas, siempre conversábamos de eso. Y ella vivía cerca de mi casa, entonces de vez en cuando me iba a visitar. Una vez de las que me fue a visitar, le dije, ¿sabes? Hay cosas que están pasando en la casa como muy raras, tú podrías ver si es que hay algo o si es que puedes hacer algo para que deje de pasar. Ella me dijo, sí, claro. Se sentó en el living, cerró los ojos y puso sus manos así. Y yo sentada al lado de ella con cara de, ¿qué onda? O sea, yo se lo pedí, claro, pero aún así como que siempre me ha costado creer del todo estas situaciones, a pesar de haber vivido muchas situaciones inexplicables. Estuvo un rato así, después me dice, hay un espíritu que está encerrado en un peluche de oso. Y me dice, está arriba en tu pieza. Y yo le digo, no, no tengo ningún peluche de oso. Y me dice, sí, está arriba, en la cama, en tu cama. Subo al segundo piso, busqué y no pillé. Volví a bajar y me dice, sí, está en tu pieza, a lo mejor no está en la cama, pero está en la pieza. Subí otra vez al segundo piso, revisé la pieza y arriba del closet había un peluche de oso que era de mi hermana y me había olvidado que lo tenía. Lo bajé, se lo pasé, ella lo tomó con una mano y con la otra la puso encima y cerró los ojos otra vez y ahí estuvo un rato. Y yo con cara de ¿qué rayos? Así como me está cuenteando, no sé. Y bueno, después de ese rato que estuvo ahí concentrada me dice, ¿listo? Y yo le digo, ¿listo qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y me dice, era un espíritu que estaba encerrado en el peluche. No es malo, ya lo liberé, pero mantiene su forma de oso y se está subiendo por tu pierna. Yo no sentía nada. Y le digo, ¿qué? ¿En serio? Me dice, sí, si quieres, porque en ese entonces yo me acuerdo que trataba de ver el aura y le preguntaba de todas esas cosas porque yo también quería saber. Entonces me dice, si quieres ver el aura puedes hacer ejercicios de visualización, puedes ponerle un nombre y cada vez que quieras hacer este ejercicio de visualización lo llamas por el nombre que le vas a dar y le pides que se siente al frente de ti y tratas de verlo. Y yo dije, ok, le voy a poner un nombre. Y le puse un nombre a ese espíritu. Ahí quedó todo. Esto era cuando iba en octavo básico. Años después, cuando iba ya en enseñanza media, como en segundo medio por ahí, una compañera llegó con un juego que se llama Ángel o Demonio. O creo que ese es su nombre, al menos así me lo presentaron a mí. Era un juego como una especie de ouija. En una hoja había que escribir el abecedario completo, escribir sí, en el centro un punto, al otro lado no, escribir el número del 0 al 9, abajo de eso tenías que poner ángel o demonio, al lado bueno o malo, y al otro lado y al ladito de eso mujer u hombre. En la parte superior izquierda escribías entrada
y en la parte inferior derecha escribías salida. Se jugaba de 2 personas y tenías que tomar el lápiz como de esta manera. Acá quedaba el lápiz, así. Entonces tomabas el lápiz y el dedo lo ponías encima. Si iban a invocar el ángel o demonio de la persona que fueran a invocarlo, de las 2 personas que jugaban, a la que le iban a invocar su ángel o demonio tenía que poner el dedo primero. Y la otra persona el dedo encima con su otra mano derecha, obviamente. Y bueno, ahí quedaba el otro dedito. No sé si se entiende. La cosa es que pues, se hacía una invocación, aparte de escribir el juego y todo, para poder llamar a tu ángel o demonio. Recuerdo que jugué muchas veces ese juego y en una ocasión ya me preguntaba, ¿será o no será verdad? Y vi a 2 compañeras que estaban jugando, preguntando acerca de una de ellas, de la que habían hecho la invocación de su ángel o demonio. Y les pregunto, ¿puedo hacer una pregunta? Y me dicen sí. Y yo les digo, pero una pregunta de mí. O sea, es una pregunta acerca de mí, ¿no importa? Y me dicen, sí, no hay problema, o sea, veamos qué dice. Y les digo, ¿pueden preguntar si tengo un espíritu acompañante o espíritu guardián? Y le preguntan al juego y el juego responde sí. Y les digo, ¿le pueden preguntar cuál es su nombre? Y ellas 2 que no conocían la historia que les acabo de contar, estaban jugando y el lápiz comenzó a escribir el nombre del espíritu que años atrás había liberado mi amiga de ese peluche. Eso fue una especie de confirmación de que lo que hizo mi amiga en la casa fue real, y por otra parte fue una confirmación del juego Ángel o Demonio. No sé si todas las veces que jugué realmente me dijo algo cierto ese juego. Mayormente no. Creo que mayormente era sugestión o uno mismo moviendo el lápiz. Pero me ocurrió eso. Que fue muy extraño porque nadie más conocía esa historia. Y es muy raro que aleatoriamente estas compañeras escribieran un nombre cualquiera y coincidiera con el nombre que yo le había dado a ese espíritu. Raro, inexplicable, paranormal. Y bueno, tengo más historias que les podría contar, no solo mías, también de familiares, pero quisiera dejar hasta aquí por hoy, y quiero incentivarlos a que envíen sus historias, cualquier hecho al que no le encuentren explicación, o historias de brujería, de sueños, premoniciones, milagros, hasta historias de conexión con Dios, donde ahí sientan que tal vez hizo un milagro por ustedes o se conectó con ustedes de alguna manera. Todo eso es bienvenido. Bueno, voy a pasar a contarles la historia de mi amigo Agustín, que muy amablemente me escribió la historia que ya me había contado para yo poder compartirla con ustedes. Ya, voy a leer la historia de mi amigo. Dice así: hola, aquí va la historia. Jajaja. Era un día de fin de semana cualquiera. Mi hermano, que vive solo en casa de nuestros papás, me dijo que si quería ir donde él. Cabe recalcar que yo hace 1 año aproximadamente ya no vivo con mi hermano. Le dije que aceptaba ir, pero que iba con mi polola. Me dijo que no había drama. Cuando llegué lo saludé como siempre. Conversamos toda la noche hasta como las 3 a.m. aproximadamente. A esa hora mi polola ya se había ido a dormir, por lo que no conversé con ella mucho en la noche. Bueno, en ese momento encontraba todo normal y me fui a dormir.
La mañana siguiente salí en la mañana a trabajar, por lo que no vi ni a mi hermano y tampoco le hablé a mi polola. Cuando llegué a la casa estaba mi hermano sentado en el sillón y me empezó a conversar. En eso que estábamos conversando, se acuerda de algo y me pregunta: oye, weón, ¿no sentiste nada anoche? A lo que yo le respondo: no, ¿por qué? Estaba raja yo. Va, y me contesta: weón, se nota que tienes el sueño pesado. Ayer en la noche, cuando nos fuimos a acostar, me estaba quedando dormido en mi pieza y en eso siento como se empezaron a caer las sillas del living. Y yo lo interrumpí y le dije: pero ¿y cómo entraron a robar? Y me dice: no, weón. Me levanté asustado porque sonó muy fuerte. Igual tenía miedo, pero pensaba: cualquier cosa grito y me tendrá que escuchar este weón. La cosa es que abro la puerta de mi pieza y sentí un escalofrío desde la punta de los dedos hasta atrás de la nuca, disculpe. Hasta atrás de la nuca. La cosa es que con miedo y todo me acerqué al living y weón, estaban todas las sillas en el suelo, como que alguien las había botado. Alumbré con el teléfono por todos lados y tu puerta estaba cerrada y no había nadie en el living. La cosa es que ordené las sillas y me fui a acostar de nuevo. Lo interrumpí nuevamente y le dije: pero weón, ¿por qué no me hablaste? Me dijo: estaba tan cagado de miedo que no pude. Aparte, después cuando fui a la pieza, de nuevo cerré con llave y al rato me estaba moviendo la manilla como que alguien quería entrar. Me obligué a quedarme dormido para no escuchar más. Y yo le dije que raro porque yo no había escuchado nada. Le pregunté por qué no rezó o algo y me dijo que no se le ocurrió. A todo esto mi polola se estaba bañando, por lo que no escuchó nuestra conversación. Luego de eso almorzamos y con mi polola nos devolvimos a nuestra casa, y cuando me despedí le dije a mi hermano que tuviera cuidado, que se cuidara harto y que rezara. Me dijo que sí, que lo iba a tener que hacer, a lo que mi polola nos miró raro después de eso. Luego de eso, cuando ya estábamos tomando el metro, mi polola se acordó y me dice: ¿por qué le dijiste eso a tu hermano? A lo que le empecé a contar la misma historia que te escribí más arriba y me mira asustada y me dice: yo lo vi. Le dije: ¿cómo, si estabas durmiendo? No hables tonteras que me asustas. Y me dice: de verdad yo lo vi y lo veo hace rato en tu casa, siempre que vamos, pero no pensé que sería malo. Y yo le dije: ¿cómo que malo? ¿A todo esto qué ves? ¿Por qué dices que lo viste? Y me responde: sí, al principio cuando vine, ¿te acuerdas que te preguntaba si habían tenido un gato? Bueno, es porque veía el fantasma de ese gato. Aparte, un día que vinimos y me quedé sola, vi a una persona sentada en el living y de hace rato que vi a una cosa negra que se pasea por la casa, pero cuando quiero verlo ya no está. Siempre lo veo de reojo. Yo la interrumpí y le dije que cómo era, aparte que por qué no me decía cuando los veía, y me respondió: ayer, cuando me fui a acostar, antes que ustedes, lo vi de reojo en un rincón de la pieza de tus papás. Me hice la loca y lo miré. Estaba transformado en esa cosa humanoide negra. Cuando lo miré directo desapareció, pero cuando volví a mirar para otro lado seguía ahí. Intenté que no se me notara el miedo. La cosa es que mientras lo miraba de reojo, esa cosa humanoide se fue transformando a una persona. Luego se siguió encogiendo y se volvió en ese gato, el gato que pensaba que era inofensivo. Y yo ya no sabía qué decirle, me quedé helado de la impresión, porque en esa casa, en el entretecho, siempre se escuchaban pasos de un gato, y ahora me hacía sentido. Quizá no es un gato el que está en la casa y sea otra cosa. De ahí que ya no he vuelto a ir. Agustín me contaba que cuando era chico vivía en esa casa con sus papás y que escuchaba en el entretecho un gato y de repente le pegaban al entretecho pensando que efectivamente era un gato el que andaba ahí, pero no se escuchaba que saliera algo corriendo, nada. Entonces como que le hacía sentido, le daba un poco de sentido esto que contaba la polola. Y justo coincide con lo que le pasó a su hermano. Y bueno, esta es la historia de Agustín.
está en desarrollo, historia en desarrollo. Así que le voy a seguir preguntando si le han pasado más cosas o si tiene más historias quizás de sus papás en esa casa. Y se las voy a estar compartiendo si es que él las comparte conmigo. Muchas gracias, Agustín, por darte el trabajo de escribir la historia y mandarla. Si ustedes también sintieron algo extraño en algún momento, si vivieron una situación inexplicable, pueden compartirla con nosotros. Voy a dejar el WhatsApp al que pueden enviar sus historias y pueden mandarlas por escrito o también contadas con su propia voz. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Si se entretuvieron, denle un me gusta y si quieren estar al tanto de un siguiente video, pueden ir al canal de Registro Paranormal Podcast Chile y darle al botón seguir. Hasta un próximo video. Aquí cerramos el primer registro paranormal.